Hola, mi nombre es María Victoria Saldaña Morales y el tema que abordaremos se llama Principio de Arquímedes, flotabilidad de los cuerpos. Arquímedes fue uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Fue físico, ingeniero, inventor, astrónomo y un gran matemático. Arquímedes de Siracusa vivió entre los años 287 y 212 a.C. Entre sus descubrimientos más notables está el principio de flotabilidad de los cuerpos, conocido como el principio de Arquímedes. Este principio, como observamos en estas imágenes, hay tres situaciones distintas y tiene que ver también con el peso del objeto. Actúan aquí dos fuerzas, que es el peso del objeto, y la fuerza de empuje, que es la fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto y que es hacia arriba. Si el peso, que no es otra cosa más que una fuerza de atracción gravitacional, es mayor a la fuerza de empuje, el cuerpo sólido se hunde completamente. Si el peso del objeto es igual a la fuerza del empuje, el cuerpo sólido flota en el interior del líquido. Pero si el peso del objeto es menor a la fuerza de empuje, entonces el objeto sólido flotará en la superficie. Arquímedes descubrió que todo cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba, llamada fuerza de empuje o simplemente empuje. Esta fuerza también se le conoce como fuerza buoyante, y el valor de esta fuerza de empuje es igual al peso del fluido que desplaza. Debemos de entender en física que fluido se refiere a aquellos estados de agregación de la materia que corresponden a líquidos y a gases. En este caso, centraremos nuestra atención principalmente en líquidos. El principio de Arquímedes se puede expresar en función también de la densidad del fluido siguiendo todo este sencillo modelo matemático. Es decir, si la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado, y si el peso del fluido desalojado se calcula multiplicando su masa por la gravedad, al sustituir esto en la expresión de arriba, tenemos que el empuje es igual a masa del fluido desalojado por la gravedad. Al considerar la densidad del fluido, porque esto es muy importante, en qué líquido se sumerge el cuerpo sólido, si consideramos su densidad, por definición, densidad es igual a masa entre volumen. Despejando la masa de la fórmula de densidad, nos quedaría que la masa es igual a la densidad del fluido por el volumen, que es lo que aquí se sustituye. La masa del fluido desalojado es la densidad del fluido desalojado multiplicado por su volumen y por la aceleración de la gravedad. Todo este modelo matemático es lo que conocemos como la fuerza de empuje que ejerce todo líquido sobre un cuerpo sólido cuando éste es sumergido en ese líquido. Es importante aclarar que si el cuerpo sólido se sumerge totalmente en el líquido, la fuerza que recibe la fuerza de empuje, va a provocar una disminución en su peso real, además de que el volumen que desplace el cuerpo sólido sumergido totalmente va a ser igual al volumen del líquido desplazado. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, hay una disminución de su peso real, o también conocido como peso en el aire, obteniendo un peso aparente que es menor. Por lo tanto, el peso aparente también se puede calcular con el siguiente modelo matemático. Peso real menos la fuerza de empuje nos va a dar el peso aparente. Si de esta expresión despejamos empuje, el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. En esta imagen podemos observar que si sumergimos un objeto que pesa 20 newtons, por sus siglas en inglés, a veces se representa el peso con W, si pesa 20 newtons en el aire, o peso real, al momento de sumergirlo en el líquido, la fuerza de empuje, como es ascendente hacia arriba, provocará una disminución de su peso real, generando que el peso aparente tenga un valor menor.
Si el peso aparente es de 15 newtons, con esto podemos calcular el empuje. Restando 20 newtons, que es el peso real, menos 15, que es el aparente, y nos da un empuje de 5 newton. El empuje es una fuerza, por lo tanto se expresa en newton. Las aplicaciones del principio de Arquímedes las observamos en las siguientes situaciones: en la flotación de los barcos, en los submarinos, salvavidas, densímetros o flotadores de las cajas de los inodoros, entre otros. La navegación se basa en este principio, en el principio de Arquímedes. Un barco flota porque hay equilibrio entre su peso y el empuje que recibe debido a la cantidad de agua que desaloja la parte sumergida. Un submarino dispone de sistemas o compartimientos para aumentar o disminuir su peso mediante el llenado o vaciado de tanques de agua. Si un submarino quiere estar en la superficie, vaciará sus compartimientos para ser más ligero y poder ascender. Si quiere el submarino descender a profundidades, dependiendo de qué profundidad, llenará sus compartimientos de agua para que pueda bajar. Con esta breve explicación de lo que es el principio de Arquímedes, vamos a resolver unos ejercicios relacionados con el tema. Un cubo de acero de 20 centímetros de arista se sumerge en agua. Si tiene un peso de 564.48 newton, calcular el empuje que recibe y el peso aparente del cubo. Estos problemas siguen todo un desarrollo, todo un procedimiento que implica datos, dibujo, fórmulas, sustitución y resultado, análisis dimensional. En la lista de datos observamos todo lo que tiene el texto del problema y lo que podemos agregar por ser un tema relacionado al principio de Arquímedes, como lo vamos a explicar en unos momentos. Por ejemplo, el cubo de acero tiene 20 centímetros de arista, lo cual significa que tiene un lado de 20 centímetros y que expresado en metros es 0.2. También podemos anotar que este cubo tiene un peso de 564.48 newtons. Es un peso real o un peso en el aire. El peso aparente es algo que se va a calcular. También debemos de observar en qué tipo de líquido se sumerge este cubo y observamos que se sumerge en agua. Por lo tanto, anotamos la densidad del agua obtenida de tablas y vemos que es un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si fuera cualquier otro líquido distinto al agua, buscamos su valor en tablas, en las tablas de densidad. Pudiera ser alcohol, benceno, petróleo o cualquier otro líquido. ¿Qué interrogantes tenemos? Queremos calcular el empuje, queremos calcular el peso aparente del cubo, pero también debemos de involucrar un dato más, no aparece aquí, pero por ser un problema del principio de Arquímedes y observando sus fórmulas, es importante anotar el dato de aceleración de la gravedad. Las fórmulas que debemos considerar para este problema son las siguientes. Calcular el volumen de un cubo a través de sus lados. Conocemos que es lado al cubo, la fórmula que nos permite hacer este cálculo. La fuerza de empuje, siguiendo el principio de Arquímedes, considerando la densidad del agua, el volumen del cuerpo sumergido, que es igual al volumen del líquido desplazado, la aceleración de la gravedad. Y la fórmula de peso aparente, que es la resta de peso real menos empuje. En la sustitución y resultado, observamos lo siguiente. Calculamos el volumen del cubo sustituyendo su lado, lo elevamos al cubo y obtenemos un valor de 0.08 metros cúbicos. Este valor del cubo lo vamos a poder sustituir en la siguiente fórmula y considerarlo como el volumen del fluido desalojado. Si me está diciendo que el cubo se sumerge en agua, estamos considerando que se sumerge completamente. Al suceder esto, el volumen del cuerpo sólido es igual al volumen del fluido desalojado y por eso podemos hacer esta sustitución aquí. Multiplicamos todas nuestras cantidades de densidad, volumen, aceleración de la gravedad y encontramos una fuerza de empuje de 78.48 newton. Con este dato y con el peso real podemos calcular el peso aparente. Restamos ambos datos y obtenemos que el peso aparente es de 486 newton. Siempre el peso aparente va a ser menor al peso real.
En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. La fuerza de empuje tiene unidades de densidad, como podemos observar aquí, kilogramos sobre metro cúbico, volumen, metro cúbico, y aceleración de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos las unidades de volumen porque se están dividiendo, son idénticas, se cancelan, y nos queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, como se observa aquí. Estas unidades en su conjunto constituyen lo que es la unidad derivada Newton. El Newton es una unidad de fuerza, como se mencionó anteriormente, por lo tanto, es correcto expresar el empuje en esta unidad. Y en la expresión de abajo, al restar o al sumar unidades idénticas, la unidad pasa igual. No se cancelan porque no las vemos como números, son unidades de medida. Una suma, una resta de unidades idénticas nos da una unidad igual. Con esto ya obtuvimos lo que se nos estaba cuestionando, el empuje y el peso aparente del cubo. Pasamos a un segundo problema, en el cual ahora tenemos una pieza de aleación. Esta pieza tiene una masa de 86 gramos en el aire, o masa real, y 73 gramos cuando se sumerge en agua. Calcular el volumen y la densidad de la aleación. La lista de datos es un poquito más larga porque nos están dando masas. No debemos confundir, sobre todo desde el punto de vista de la física y considerando que son fuerzas gravitacionales, no debemos omitir este dato importante de que la masa y el peso no son iguales, son diferentes. La masa es una cantidad de materia que es constante en cualquier lugar y el peso es una fuerza de atracción gravitacional que depende de la gravedad. Por lo tanto, la masa y el peso son dos conceptos completamente diferentes que debemos de abordar. Anotamos la masa en el aire de la aleación, la masa aparente, que es menor a la del aire, a la real. Queremos conocer los pesos, el peso real, el peso aparente a partir de estas masas. Tenemos la densidad del líquido, volvemos a observar que es agua. Anotamos esa densidad. Colocamos el dato de la aceleración de la gravedad y anotamos nuestras incógnitas. ¿Qué queremos conocer a partir de todo lo que ya nos han informado? Tenemos nuestro dibujo donde aparece un recipiente, una pieza sumergida, una fuerza de empuje que la impulsa hacia arriba, pero también no olvidemos que aquí hay otra fuerza que es el peso, que siempre va dirigido hacia abajo. Las fórmulas que aquí vamos a utilizar ya son un mayor número de fórmulas comparada con el problema anterior. Todo esto va a depender de qué tenemos y qué queremos conocer. Eso es lo que va a definir las fórmulas. Tenemos la fórmula de peso. Peso es igual a masa por gravedad. La fórmula de empuje, donde empuje es igual al peso real menos el peso aparente, cuando nada más relacionamos los pesos, pero también tenemos otra fórmula de empuje donde se relaciona la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado por la gravedad. Y finalizamos con la fórmula de densidad de la aleación. Densidad se expresa con la letra griega ρ, que es igual a la masa sobre volumen. Todos estos datos tienen que ser de la aleación. No confundir densidad del fluido, donde se sumerge el sólido, con la densidad del cuerpo sólido. Son dos datos completamente diferentes. Hacemos ya la sustitución para la obtención de resultados. Sacamos primero los pesos en cada una de las situaciones. Su peso real o peso en el aire, multiplicando la masa real por 9.81 y nos da este resultado. Sacamos el peso aparente, ahora sustituyendo el dato de masa, pero expresado en kilogramos, multiplicamos por el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y tenemos el peso aparente. Peso aparente es menor a peso real o peso en el aire. Con estos dos datos, sacamos la fuerza de empuje. La diferencia nos da que el empuje es de 0.1276 newton. Este dato de la fuerza de empuje obtenido a partir de la diferencia de los pesos es lo que vamos a considerar para ahora, en esta siguiente expresión, poder despejar el volumen del fluido desalojado. Vuelvo a repetir,
Si el objeto sólido se sumerge completamente en el líquido, el volumen del objeto sólido es igual al volumen del cuerpo, el volumen del fluido desplazado. Por eso, de aquí podemos hacer esta consideración. Despejo volumen de la aleación, que corresponde a este volumen del fluido desplazado, y nos queda que es igual al empuje entre estas dos variables, densidad por gravedad, como están multiplicando el volumen, ambas pasan a dividir, quedan abajo. Densidad del fluido desalojado por la aceleración de la gravedad. Sustituimos los datos empuje, densidad del agua, aceleración de la gravedad, hacemos nuestra operación correctamente y llegamos a que el volumen de la aleación es de 1.301 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Finalmente, con este dato, ya podemos conocer la densidad de la aleación. Tenemos que dividir la masa real, que es 0.086 kilogramos, que fue la masa en el aire, entre el volumen obtenido. Y nos da un resultado de 6.610.2998 kilogramos sobre metro cúbico. En los análisis dimensionales, observamos que el peso es igual a kilogramos, que multiplica metros sobre segundo al cuadrado y nos da newton. También tenemos que el empuje, bueno, este análisis dimensional corresponde a esta expresión de acá, pero en esta es muy sencillo, el empuje es una resta de unidades idénticas, por lo tanto la unidad pasa igual. En el volumen de la aleación dividimos el empuje, que está en newton, entre la densidad, que está en kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que es en metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Newton sobre metro cúbico, haciendo un desglose con más detalle de este análisis dimensional, colocando un denominador 1 en el newton de arriba para tener fracciones completas y aplicando correctamente la regla que nos dice al dividir fracciones multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, se va a observar cómo es que se cancelan los newton y queda la unidad metro cúbico, que es precisamente una unidad de volumen. Espero que la resolución de estos ejercicios y la explicación en este sencillo video te sean de gran utilidad para la solución de tus ejercicios relacionados con el principio de Arquímedes. Gracias por tu atención.